Misma cúpula gobernante de Arabia Saudí como una manera de crear una punta de lanza contra la revolución islámica, porque la revolución islámica es chiita, desafía al mundo sunita y resulta que los sunitas por excelencia, la cuna del sunismo, pues son los saudíes. Entonces esa revolución era una revolución enemiga natural de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita contesta al fundamentalismo de los chiitas con un fundamentalismo de los sunitas. Y esas son las escuelas más extremas del sunismo, las que van a ser alimentadas por Arabia Saudita. En el momento en que la guerra del Golfo Pérsico pone las tropas en territorio de la tierra del profeta, estos grupos, los Hanabalí, los Awafí, todos estos grupos que habían estado, digamos, en consonancia con el régimen saudí, van a deslindarse del régimen saudí, van a considerarse traicionados por la presencia de las tropas en la tierra del profeta, van a optar una vía extremista, independiente, internacional, se van a ligar a la gente que había, a los talibanes de Afganistán, se van a ligar, digamos, a los grupos islámicos que en el mundo están combatiendo, y se van a crear ya como una fuerza que no está ligada a la cúpula de poder de Arabia Saudita, y eso es lo que llaman, lo que consideran el origen del Al-Qaeda. Esos son los Al-Qaeda, que son saudíes, y Osama Bin Laden era de las familias más poderosas de los saudíes. Entonces ahí sale esta pata. El Al-Qaeda dicen que sale de este momento en que las tropas de las Naciones Unidas van a poner sus pies sobre la tierra sagrada del profeta. Entonces esa es una. Entonces estalla la guerra del Golfo. La guerra del Golfo tiene una cantidad de connotaciones históricas. Cuando se produjo la guerra de Vietnam no hubo una declaración oficial de guerra. Al no haber una declaración oficial de guerra, la prensa estaba en entera libertad de cubrir hasta el último minuto del conflicto, y eso hizo. Y la cobertura del conflicto de Vietnam y la manera como la opinión pública se enteró en tiempo real de las matanzas de Song Mi, de My Lai, de la destrucción de las aldeas, del nivel de deterioro militar que esa guerra llevó, fue una de las causas que atizó el movimiento antiguerra y que generó una crisis política de unas proporciones inigualables para los Estados Unidos durante el tiempo de la guerra de Vietnam. Ahora se curan en salud. Entonces, primero que todo hay una declaración oficial de guerra. Cuando hay una declaración oficial de guerra, toda la información pasa a ser privativa del ejército porque entra a formar parte del secreto militar. Segundo, la CNN empieza a tomar el monopolio de la información, y la información es la que la CNN haga y la que la CNN reproduzca. La CNN obedece órdenes militares. Las órdenes militares dicen que no se pueden mostrar imágenes que degraden al ejército norteamericano, imágenes que muestren muerte, imágenes que impresionen, imágenes que de alguna manera pongan en cuestionamiento al ejército norteamericano. Mucho no se pueden mostrar los muertos. Una guerra donde no se muestren los muertos, pues es como un partido de fútbol donde no se muestra el balón, porque entonces ¿qué? Pues como no puede mostrar nada, entonces un montón de lucecitas sobre Bagdad, y aquello se volvió lo que en entonces sería un Atari y hoy por hoy sería un Nintendo. Y entonces ahí empezó a presentarse un fenómeno periodístico de unas proporciones sumamente graves, porque hay un monopolio de la información, como si las guerras fueran eventos, es decir, como si las guerras fueran un partido de fútbol o una Copa Europa en donde los derechos los ha comprado tal cadena de televisión. Nota que las guerras se basan en que la gente tiene derecho a saber qué está pasando de un lado y del otro. No vamos a tener ninguna información desde el punto de vista de los iraquíes y de Hussein sobre lo que está pasando ahí. La información viene solamente a través de la CNN. Este tipo de monopolio de la información solo lo habíamos visto en la novela de George Orwell de 1984, hablando del gran hermano que era capaz de manipular toda la información. Esto es de ciencia ficción, es una cosa muy delicada a nivel periodístico que una guerra impida que se tenga información. Entonces va a suceder una manera de desinformar, que es todo el tiempo estar hablando de algo sin contar realmente nada.
Entonces a todo el mundo le hablaban de la guerra del Golfo todo el tiempo y le decían, aquí vemos en las imágenes, y va uno y ve las imágenes y no se veía nada, y uno dice, pero ¿cómo me dicen que aquí vemos si no vemos? Entonces la guerra del Golfo produce el fenómeno de tener una difusión gigantesca, una cobertura total, 24 horas de tema, y no decir absolutamente nada de lo que pasó. Entonces no sabemos cuántos iraquíes exactamente murieron ni qué destrucción de territorio había. En aquella época no se hablaba de Irak como la cuna de las civilizaciones. Luego arrasaron todo lo que podía haber, hasta puntos que no conocemos todavía de lo que fue Mesopotamia, ¿sí? Entonces en esa época no se habla en ningún momento del valor histórico de Irak. No se habla de las civilizaciones, no se habla de la grandeza histórica del Islam, de nada de eso se habla. No se habla de nada, pero de nada es de nada. Esto es todo el tiempo mostrando que la guerra, que van a la guerra, pero nadie le están diciendo, y arden los pozos de petróleo. Entonces es una guerra develada, encubierta y pública. Una paradoja de la información, que entre más tecnología tiene, menos posibilidad de comunicación y de creación de información da. Entonces se produce esta guerra fulminante, Irak queda destruido, rápidamente tiene que abandonar Kuwait. Entonces ahí en ese momento se hizo una alianza con los sectores que se oponían a Hussein. Esos sectores que se oponían a Hussein eran los chiitas, eran los kurdos. Y cuando termina la guerra y deciden que a Hussein lo van a dejar en el poder, porque la caja de Pandora que significa esa región, el hecho de que sean tres comunidades, los kurdos, los chiitas y los sunitas, en un país en donde no caben para la foto, asusta terriblemente sobre el futuro que esa región pueda tener sin la jefatura de Saddam Hussein. Cuando deciden que a Saddam Hussein lo van a dejar allá, la gente en la que se apoyaron, los chiitas y los kurdos, van a quedar a su suerte, es decir, expuestos a la muerte. Entonces los van a coger y les van a pegar una matada. La cosa más impresionante, los abandonaron para que Hussein los matara, que es como pegarles un tiro. Hay otras maneras de matar a la gente que no es directamente pegarle un tiro, es deportarla cuando la están esperando para que la maten en el país, o abandonarla cuando es la opositora a un régimen que precisamente por su despotismo se ha caracterizado. Eso va a hacer que en la segunda incursión en el Golfo haya necesidad de tratar de enmendar esa falta de credibilidad en lo que significa una alianza de estas, porque a la hora del té los dejaron ahí a la buena y mi Dios, y la buena y mi Dios pues fue que los mataron así llanamente. Entonces en ese momento Hussein lo que va a intentar es establecer un oportunismo político que aproveche los conflictos del Medio Oriente para vincularlos con la guerra del Golfo. Entonces exige el Estado palestino. Hussein ha sido enemigo de los palestinos siempre, fue de los que más los traicionó, y ahora exige la creación del Estado palestino, y los palestinos se ponen del lado de Hussein porque creen que por ese lado pueden encontrar algún tipo de apoyo, y lo que hacen es que quedan en contravía de lo que significaba todo el apoyo internacional. Entonces utiliza la causa palestina para vincularla con la suya. Empieza a ver como de dónde le pega, y se va pegando de un montón de conflictos para unirlos con el suyo, y de esa manera vincular su causa con la de los demás cuando era una causa personal. Entonces vamos a ver las consecuencias que este tipo de planteamientos tienen. En esa ocasión empieza a vincular todos los discursos. Entonces dice que exige la retirada de Siria del territorio que tiene ocupado en Líbano, y la retirada de Israel del territorio que tiene ocupado en Líbano. Es decir, empieza a exigir que todos los países que de una u otra manera han invadido territorio los devuelvan, para que él devuelva Kuwait, y de esa manera intentar colgarse de todos los demás conflictos para poder legitimar el suyo, pero no funciona. No, es que yo me voy de Kuwait si Siria se retira de Líbano, si Israel se retira de Líbano, si reconocen la autonomía del Estado palestino, pero esa maniobra no funciona porque él no puede legitimar su invasión diciendo que todas las demás invasiones han sido legitimadas,
No es el caso en ese momento. Entonces se le viene toda la fuerza. Estados Unidos entra en un escenario histórico en el cual puede tener una hegemonía por primera vez sin el contrapeso de la Unión Soviética. Entonces esa hegemonía tiene que sentarla sobre bases contundentes, de forma tal que quede perfectamente claro cómo van a ser las cosas de ahí en adelante. En la guerra del Vietnam, los soldados fueron reclutados a la fuerza y desarrollaron rebeliones profundas y discordancias profundas en la tierra vietnamita sobre la razón de ser de su intervención allá. Para evitar esto, en la guerra del Golfo Pérsico, los soldados que fueron a pelear tenían que firmar, la familia tenía que firmar una hoja en la cual decía que aprobaban la participación de sus familiares en la guerra del Golfo, porque el rechazo que se produjo a los combatientes de Vietnam cuando llegaron después del conflicto fue uno de los dramas sociales más graves que se presentó en este momento. Entonces ahora, digamos, hay que entender muchas cosas de la guerra de Vietnam para poder entender cuál es la estrategia del tormenta del desierto. Es sacarse una espina clavada en otra generación, en otro pueblo, de lo que había pasado en Vietnam. Entonces ahora había una cantidad de nacionalizaciones que se podían obtener rápidamente a través del reclutamiento para la guerra del Golfo. Tenía que darse una autorización familiar de consenso para ir a pelear a la guerra del Golfo. Se está explotando un discurso americanista triunfal del corte de los años 50 en los cuales eran los encargados de administrar un nuevo orden mundial. Esto significa muchas cosas. Esta operación significa muchas cosas desde el punto de vista del reacomodamiento geopolítico que va a significar el fin de la Guerra Fría. Y Hussein no calculó ninguna de esas y se le vinieron todas. Sus argumentos sobre las invasiones de otros pueblos resultan endebles y oportunistas en una coyuntura en la que claramente está invadiendo a Kuwait y desconociendo a Kuwait en su derecho de soberanía. Entonces el resultado es que lo arrasan a Irak, pero arrasar es arrasar, y los pozos de petróleo arderán y todo eso. Entonces ahí en ese momento los Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí están apoyando a los Estados Unidos y a la ONU y a Gran Bretaña. Entonces hay con qué financiar esa guerra porque los países más petroleros están dando billete para eso. Entonces en ese momento van a sentirse fortalecidos y ahí se quiebra, digamos, la coalición del mundo árabe porque hay un apoyo fuerte a esta invasión. Ahí empiezan las sanciones. Entonces las sanciones van a ser 12 años casi de un embargo petrolero. Entonces, el único país, vea pues cómo es la cosa, el único país que apoyó a Hussein en esta hora tan terrible fue el mismísimo Irán. Los iraníes, con quienes se habían agarrado durante 8 años, son los que le van a dar el único apoyo, el único aliado que va a tener Irak. Y digamos, Jordania va a tomar una posición ambigua, pero le va a permitir sacar el petróleo, pero va a haber un embargo petrolero, va a haber un embargo de todo, petróleo por alimentos. Digamos, Irak va a quedar postrado. Se dice que se desarmó la peligrosidad de Hussein, que se desactivaron las armas químicas, que lograron retirarlo de Kuwait. Se dice que la victoria fue tan contundente, que el ataque fue tan demoledor que no hubo necesidad de deponerlo del poder, pero que le quitaron todos los dientes y que le quitaron todas las posibilidades ofensivas, lo cual hace muy complicada la segunda invasión, porque si todo eso ya había pasado en la primera, ¿para qué repiten si ya no está? Y si es cierto que no, y si sí está, entonces ¿por qué dijeron que no estaba? Ahí hay contradicciones profundas con el segundo round de la Guerra del Golfo. Entonces, cuando se establecen sanciones contra un pueblo del tamaño y del horror en que quedaron impuestas las sanciones sobre Irak, el que sufre es el pueblo, la población civil. Hussein no va a sufrir con las sanciones porque las va a aprovechar política e ideológicamente para validarse frente a su pueblo, al que ya le ha hecho la barbaridad de mandarlo 8 años de guerra contra Irán, y ahora le hace la archibarbaridad de mandarlo de frente contra el mundo en la guerra del Golfo. Entonces ahora se va a reencauchar sobre el embargo,
porque eso le permite a él mostrarse como un héroe acorralado. Va a aprovechar el embargo para hacer lo que se hace en los embargos, que es el mercado negro, que es la especulación y que es el enriquecimiento sobre la